el paradigma o cuento de la evolución, una confrontación científico-bíblica presentada por un ex ateo, el ingeniero químico Julio A. Rodríguez. Para todos los que están buscándole sentido a la vida. Sabemos que estamos vivos y nos preguntamos ¿por qué y para qué vivimos? ¿De dónde vino la vida? ¿Cómo comenzó todo y cómo terminará? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esta es una anécdota que circula en Internet. Alemania, inicio del siglo XX. Durante una conferencia con varios universitarios, un profesor de la Universidad de Berlín propuso un desafío a sus alumnos con la siguiente pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe? Un alumno respondió valientemente: sí, Él creó. ¿Dios realmente creó todo lo que existe?, preguntó nuevamente el maestro. Sí, señor, respondió el joven. El profesor respondió: si Dios creó todo lo que existe, entonces Dios hizo el mal, ya que el mal existe. Y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El joven se calló frente a la respuesta del maestro, que feliz se regocijaba de haber probado una vez más que la fe era un mito. Otro estudiante levantó la mano y dijo: ¿puedo hacerle una pregunta, profesor? Lógico, fue la respuesta del profesor. El joven se paró y preguntó: profesor, ¿el frío existe? ¿Pero qué pregunta es esa? Lógico que existe. ¿O acaso nunca sentiste frío? El muchacho respondió: en realidad, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío, en verdad, es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es factible de estudio cuando posee o transmite energía. El calor es lo que hace que este cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total de calor. Todos los cuerpos quedan inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Nosotros creamos esa definición para describir de qué manera nos sentimos cuando no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad?, continuó el estudiante. El profesor respondió: existe. El estudiante respondió: la oscuridad tampoco existe. La oscuridad en realidad es la ausencia de luz. La luz la podemos estudiar, la oscuridad no. A través del prisma de Nichols se puede descomponer la luz blanca en sus varios colores con sus diferentes longitudes de ondas. La oscuridad no. ¿Cómo se puede saber qué tan oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. La oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre cuando hay ausencia de luz. Finalmente, el joven preguntó al profesor: señor, ¿el mal existe? El profesor respondió: como afirmé al inicio, vemos estupros, crímenes, violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. El estudiante respondió: el mal no existe, señor, o por lo menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia del bien. De conformidad con los anteriores casos, el mal es una definición que el hombre inventó para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es igual a lo que ocurre con el frío cuando no hay calor o con la oscuridad cuando no hay luz. El joven fue aplaudido de pie y el maestro, moviendo la cabeza, permaneció en silencio. El director de la universidad
se dirigió al joven estudiante y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, me llamo Albert Einstein. Veamos algunas citas célebres para recordar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice Dios en Oseas 4:6. La ignorancia mata a los pueblos. Es preciso matar a la ignorancia, dijo José Martí a finales del siglo XIX. No hay más ciego que aquel que no quiere ver, dice la sabiduría popular. Y también hay personas que dicen o escuchan tantas veces una mentira que llegan a creer que es verdad, también de la sabiduría popular. Me presento. Soy Julio Alberto Rodríguez López, graduado de ingeniero químico en la Universidad Católica Madre y Maestra, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. El día de mi graduación fue el 17 de junio del año 1978. Esta es una muestra del certificado del CODIA, Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y también una copia de lo que era el carnet de identidad emitido por el CODIA. ¿Por qué dejé de creer en Dios? En el año 1974, mientras cursaba el segundo semestre de estudios en la universidad, y después de estudiar la materia de filosofía, dejé de creer en Dios. Podía ver con asombro cómo era de amplia la manera de pensar de los grandes filósofos, y sin embargo, cuántas contradicciones tenían entre unos y otros. Esto trajo gran frustración a mi vida. Creí entonces que todo era un engaño. No soportaba a los cristianos ni a ningún otro religioso. El solo escuchar o leer la palabra Dios me provocaba una gran ira. Esta era la definición de Dios que yo tenía cuando era ateo. Yo decía que Dios era un mito creado por mentes débiles e ignorantes que tenía como propósito, además de hacer que las personas fueran buenos ciudadanos, confortar a aquellos infelices que por su falta de competencia o preparación enfrentaban el fracaso de sus vidas con la vana ilusión de que después de la muerte entonces vivirían bien. Hoy sé por qué la Biblia llama a los ateos de otra manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el Salmo 14:1. En el año 2008, 34 años después, pude entender el motivo por el cual yo me volví ateo. Dios me mostró que yo me volví ateo tan fácilmente porque en la escuela, inconscientemente, había sido indoctrinado con la teoría de la evolución. Veamos un ejemplo de indoctrinación. Tenemos aquí una parte de un libro de texto donde habla que la evolución está sustentada por muchas ramas de la ciencia, pero que la creación nada le sustenta. Y también cuando habla de la teoría creacionista, no se refiere a lo que dice la Biblia, sino a lo que decía Aristóteles. Luego, en la materia de biología en la universidad, se afirma que la evolución es la base principal en la que descansa el estudio de la vida. Esto completó el proceso de indoctrinación en mi vida. Con razón, el que estudia en ese medio no tiene otro camino que creer en la evolución y considerar que la creación y la idea de un Dios todopoderoso es una falacia, un mito, una leyenda, una fábula o algo similar. El Señor Jesucristo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 32. Con el transcurso de los años, y al revisar los resultados de muchas investigaciones científicas que honestamente se han hecho, ahora estoy plenamente convencido de que el verdadero mito de todos los siglos es el concepto de la evolución, que dice que el universo se formó por sí solo, de la nada, sin que ninguna mente superior pueda estar detrás de tanta perfección, y que ha venido evolucionando o desarrollándose por millones de años por pura casualidad. ¿Será verdad que el universo se formó de algo más pequeño que un átomo cuando eso ni siquiera existía, sin que nadie interviniera? ¿Y que somos producto del sinsentido y la casualidad? Surge esta inquietud. Si la ciencia verifica, como lo hace, que la evolución no es posible, ¿por qué les es tan difícil creer en la existencia del eterno Dios Todopoderoso, que creó y sostiene los cielos y la tierra por la palabra de su poder, como nos lo dice la Biblia en Hebreos 1, versos 2 y 3? ¿Por qué muchos científicos no quieren creer lo que están comprobando en sus propios experimentos? Importante. Todos sabemos que dependiendo de la fuente de la cual aprendamos, será determinado nuestro entendimiento y nuestro comportamiento. El debate de los siglos. ¿A quién le creeremos? ¿Quién dice la verdad? ¿La Biblia o Charles Darwin? Si sabemos que existen muchas religiones y también muchos libros sagrados, es importante preguntarnos ¿por qué la Biblia y no algún otro libro? Hablemos algo de unicidad. Significa único e irrepetible, sin igual. La unicidad de Dios significa que Dios es absolutamente uno, solo, único, irrepetible e indivisible. Indica que solo hay un Dios, diseñador, creador y sustentador de todas las cosas. Unicidad de la Biblia. A pesar de que la Biblia tiene varios autores, siempre mantiene su unicidad. Desde el Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento, no contiene ninguna contradicción, sino que se explica y complementa a sí misma. Los documentos bíblicos son confiables. La Biblia es textualmente pura en un 98.5%. Esto significa que a través de todo el proceso de copia reiterada de toda la Biblia a lo largo de los siglos, solamente cabe alguna duda acerca del 1.5% del texto. El 1.5% del texto sobre el cual hay dudas no afecta en absoluto la doctrina. Estos errores, entre comillas, son llamadas variantes textuales y consisten principalmente en modificaciones de palabras y ortografía. No existe ninguna obra en absoluto entre los escritos de la antigüedad que siquiera se aproxime a la precisión y exactitud de transmisión que se halla en los documentos bíblicos. La Biblia requirió cerca de 1600 años para escribirse. Fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, por cerca de 40 autores y es toda ella internamente coherente. Fue escrita en 3 continentes, África, Asia y Europa. Fue escrita por gente muy diversa, profetas, sacerdotes, coperos reales, pescadores, etc.
Con todo, no se desvía del tema de la salvación del hombre. Solamente la Biblia tiene esta característica, a pesar de tener diferentes autores y en diferentes épocas. Todo esto indica que la Sagrada Escritura fue inspirada por Dios. Como la Biblia misma declara, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Sin embargo, en las escuelas usan los dinosaurios como indicativos no de que existieron, sino como argumento de que la Biblia no es confiable porque no los menciona. Y que, por tanto, eso prueba, entre comillas, que la evolución es real. Pero veremos que la Biblia sí habla sobre los dinosaurios. Solo que la palabra dinosaurio ha sido usada solamente en los últimos 200 años. La palabra dinosaurio es un cultismo acuñado por el zoólogo británico Richard Owen, usando las palabras griegas deinos, que significa terrible, y sauros, que significa lagarto, o sea, lagartos terribles. Algo así, terrible. La Biblia, en lugar de dinosaurio, menciona las palabras monstruo, dragón, leviatán y behemoth. Veamos algunos ejemplos. Génesis 1:21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos. Salmo 148:7. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27:1. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Salmo 74:13 y 14. ¿Puedes pescar al leviatán con un anzuelo? ¿O atarle la lengua con una cuerda? ¿Puedes atravesarle la piel con lanzas o la cabeza con arpones? He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Salmo 104, 24 al 26. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Dice Job 40, del 15 al 18. Algo así. ¿Podrás jugar con él como juegas con los pájaros? ¿O atarlo para que tus niñas se entretengan? Si llegas a ponerle la mano encima, jamás te olvidarás de esa batalla y no querrás repetir la experiencia. Vana es la pretensión de llegar a someterlo. Basta con verlo para desmayarse. No hay quien se atreva siquiera a provocarlo. ¿Quién, pues, podría hacerle frente? Cuando vemos un animal de este tamaño, ¿quién puede despojarlo de su coraza? ¿Quién puede acercarse a él y ponerle un freno? ¿Quién se atreve a abrir el abismo de sus fauces, coronadas de terribles colmillos? En su cuello radica su fuerza. Ante él, todo el mundo pierde el ánimo. Cuando se yergue, los poderosos tiemblan.
Cuando se sacude, emprende en la huida. Es un monstruo que a nada teme, nada hay en el mundo que se le parezca. Todos estos versículos lo dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 41, desde los versículos 1 al 34. Un monstruo verdadero, un dinosaurio, como lo menciona la Biblia. ¿No crees que todo diseño tiene un diseñador inteligente que lo causa? Y que cuanto más complejo es el diseño, más inteligente es el diseñador. Veamos esta noticia que apareció en septiembre 11 del año 2008. Dice, científicos recrean creación del universo. En Londres, dice, los científicos del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, o CERN, por sus siglas en francés, echaron a andar el experimento de física más poderoso del mundo bajo los Alpes. Esta es una imagen, diseño del Gran Colisionador de Hadrones. El Gran Colisionador de Hadrones es un acelerador de partículas que hace colisionar haces de protones de 7 teraelectrovoltios de energía, siendo su propósito principal examinar la validez y límites del modelo estándar, el cual es actualmente el marco teórico de la física de partículas, del que se conoce su ruptura a niveles de energía altos. Un hadrón es una partícula subatómica que experimenta la fuerza nuclear. Estas no son partículas fundamentales y están compuestas de fermiones llamados quarks y antiquarks y de bosones llamados gluones. Los gluones actúan de intermediarios para la fuerza de color que une a los quarks entre sí. Estaremos viendo de qué estaba hecho el universo 1.000.000.000ª parte de un segundo después del Big Bang. Eso es sorprendente, es fantástico. Podremos ver adentro de la masa más profundo que antes, expresó una doctora en física de la Universidad de Liverpool, antes de que se iniciara el experimento. El Gran Colisionador de Hadrones, situado en un túnel bajo tierra entre la frontera de Francia y Suiza, es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo y tiene como propósito principal examinar la validez y los límites del modelo estándar de la física de partículas. Más de 2.000 físicos de 34 países, de cientos de universidades y laboratorios han participado en su desarrollo y construcción. Este aparato consiste en un enorme anillo de imanes donde millones de protones recorrerán 27 kilómetros en un solo sentido. Construido por el hombre, gran obra de ingeniería en la que participan científicos de todo el mundo, el experimento, dice, permitirá conocer nuevos antecedentes sobre el inicio del universo y entregar novedosas formas de generación de energía y solución para mortales enfermedades, como el cáncer, que podría ser tratado por medio de protones eliminadores de células cancerígenas. Uno de los objetivos es encontrar el bosón de Higgs, la última partícula que falta por descubrir en la teoría actualmente aceptada llamada modelo estándar, y así, dicen ellos, recrear las primeras trillonésimas de segundo transcurridas tras la gran explosión que dio origen al universo. Los científicos anhelan poder explorar el comportamiento de la materia en tiempos cada vez más cercanos al Big Bang. El aparato costó casi $10.000 millones. Los científicos están buscando el bosón de Higgs, una partícula elemental hipotética masiva cuya existencia es predicha por el modelo estándar de la física de partículas. Hasta la fecha,
13 de diciembre del año 2011, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, después de tener datos de más de 500 trillones de impactos protón-protón en el Gran Colisionador de Hadrones, han señalado que los datos son insuficientes para reclamar el descubrimiento de la partícula. Dice la Biblia, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. 1 Corintios 3, 19 y 20. ¿Qué crees que pensarían de ti las personas que han diseñado y construido ese gran colisionador de hadrones si les dijeras que el mismo se ha construido solo a partir de nada y por casualidad? ¿Y qué pensaría de ti si le dijeras que se ha construido solo a partir de nada y por casualidad a la persona que ha discurrido, diseñado y creado todo esto? Vemos el universo. ¿Será por casualidad que existe? ¿Será que podemos decir que un robot fue creado, pero que el ser humano evolucionó? ¿Que una memoria de computadora fue creada, pero la memoria del cerebro humano evolucionó? ¿Que una cámara fotográfica fue creada, pero que el ojo humano y de cualquier ser viviente que lo tenga evolucionó? Podemos decir que sí, un avión puede volar y fue creado, pero un ave que vuela evolucionó. Podemos decir que una casa fue creada, pero que la casa donde vivimos todos, la tierra, evolucionó. Es por eso que al paradigma de la evolución yo le llamo el cuento de la evolución. Puedo percibir y declarar que ese es el cuento que más se burla de la ciencia, la lógica y la razón. Aunque le identifico como un cuento, es una triste realidad que está afectando a miles de millones de personas en todo el mundo. Este cuento dice que hace 14.000 millones de años, en ningún lugar, antes que existieran el tiempo, el espacio, la materia, la energía, la sabiduría y el orden, algo explotó. Y que durante las primeras fracciones de segundo, el universo era tan infinitamente pequeño y denso que el espacio y el tiempo no existían. Y que de repente la materia apareció en el universo a causa de un Big Bang. La teoría, mejor sería llamarle el cuento, del Big Bang, supone que toda la materia, así como el espacio y la energía, además del tiempo, estuvieron en un comienzo concentrados en un mismo punto, y que su densidad debió ser inimaginablemente grande. De igual forma, se estima que su temperatura debió alcanzar unos 100.000 millones de grados Celsius. En tales condiciones, ni siquiera pueden existir los átomos como los define la química. Dicen entonces que luego de aquella explosión, a medida que eso se alejaba en todas direcciones, la energía fue transformándose lentamente en materia y que en un instante nacieron el espacio y el tiempo. Y dicen entonces que el espacio se expandió y se enfrió y comenzó la formación de átomos, estrellas, planetas y galaxias. ¡Wow! Dicen también que la evolución biológica propuesta por Charles Darwin es el proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Y además,
Este grado de certeza que va más allá de toda duda razonable es lo que señalan los biólogos cuando afirman que la evolución es un hecho. También, osadamente, aseguran que el origen evolutivo de los organismos es hoy una conclusión científica establecida con un grado de certeza comparable a otros conceptos científicos ciertos como la redondez de la Tierra, la composición molecular de la materia o el movimiento de los planetas. Por otro lado, la Biblia dice que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Así dice Dios: antes que hubiera día, yo era. Isaías 43:13. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Dice Isaías 45:12. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías 40, 25 y 26. Pero, ¿sabemos realmente de qué se está hablando? Nos hemos preguntado, ¿qué tan grande es el universo y de qué está compuesto? A la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 30.000 millones de años para ir de un extremo del universo al otro. Los astrónomos estiman que el universo está compuesto aproximadamente de 100.000 millones de galaxias y que cada galaxia tiene entre 100 y 1.000 millones de estrellas. Las distancias entre las galaxias son enormes. La galaxia Andrómeda es una de nuestras vecinas y se encuentra a 2.2 millones de años luz. ¿Qué tan cerca están las estrellas? La distancia a la estrella más cercana al Sol, la Próxima Centauri, es de 4.3 años luz, equivalente a 40.000 millones de kilómetros. El año luz. El año luz es una unidad de distancia y no de tiempo, y es empleada en astronomía para medir grandes distancias. Es igual a la distancia recorrida por la luz en un año a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Un año luz equivale entonces a más de 9.000 millones de kilómetros. Ningún objeto material puede viajar más rápido que la luz. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una de las más pequeñas en el universo. Tiene 100.000 años luz de diámetro y tiene de 200 millones a 400 millones de estrellas, de las cuales el Sol es una de las más pequeñas, por lo que le llaman estrella enana. Sin embargo, el Sol es tan grande que en su volumen cabe la Tierra 1.300.000 veces. Y circunda el centro de la galaxia a una velocidad de 220 kilómetros
por segundo. Se encuentra el Sol en el brazo de la galaxia, a una distancia de 30.000 años luz del centro. La distancia entre el Sol y la Tierra es de casi 150 millones de kilómetros, y la luz del Sol recorre esa distancia en unos 8 minutos. El Sol es el cuerpo central en nuestro sistema solar. Proporciona, entre otras cosas, la energía crítica que se necesita para la vida en la Tierra. En el Sol se consumen 700 millones de toneladas de hidrógeno por fisión nuclear cada segundo, equivalente a la explosión de 100.000 millones de bombas de hidrógeno por segundo. Con todo lo que estamos viendo, aún quieren que creamos que toda la energía existente en el universo estuvo concentrada en un punto más pequeño que un átomo. Use la lógica y la razón y juzgue usted. Conozcamos entonces lo que algunas personas muy importantes han opinado sobre este tema. El Papa Pío XII, en el año 1952, en la encíclica Humani Generis, dijo: teniendo en cuenta el estado de las investigaciones científicas y también las exigencias propias de la teología, él dijo, consideraba la doctrina del evolucionismo como una hipótesis seria, digna de una investigación y de una reflexión profundas, al igual que la hipótesis opuesta. En el año 1996, el Papa Juan Pablo II, en un discurso pronunciado ante la Academia Pontificia de Ciencias en Roma, dijo que le parecía válida la teoría de la evolución, con sus mecanismos de selección natural y adaptaciones hereditarias en el proceso evolutivo del hombre y otras especies. 10 años más tarde, el Papa Benedicto XVI tachó de irracional la teoría de la evolución y afirmó que el origen está en Dios. Él dijo además: solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida y que no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Louis Pasteur, científico francés que inventó el proceso de pasteurización de la leche y las vacunas contra el anthrax, el cólera aviar y la rabia, y fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lille, dijo: entre más estudio la naturaleza, más me siento maravillado por la obra del Creador. Un poco de información científica le aleja a uno de Dios, pero mucha información científica le acerca. Paul Lemoine, director del Museo de Historia Natural de París, presidente de la Sociedad de Geología de Francia y director de la Enciclopedia Francesa, dijo: en realidad, las teorías de la evolución con las cuales han sido engañados nuestros jóvenes estudiantes constituyen un dogma que enseña todo el mundo, pero cada uno, según su especialidad, el zoólogo o el botánico, comprueba que ninguna de las explicaciones que se dan es adecuada. La teoría de la evolución es imposible, dice él. A pesar de las apariencias, en el fondo nadie cree ya en ella. La evolución es una clase de dogma en el cual los sacerdotes ya no creen, pero lo conservan para sus fieles. ¿Sabías que, según las leyes de la probabilidad, es imposible que se haya dado la evolución?
matemáticamente hablando, 1 en 10 elevado a la 50ª potencia significa imposible. Fue calculada la probabilidad que los aminoácidos se llegaran a combinar para formar las proteínas necesarias por medios no dirigidos, al azar. Contando con el tiempo y la casualidad, en una mezcla ideal de químicos, en una atmósfera ideal, dándole hasta 100.000 millones de años, y la probabilidad de que se formara aún la más pequeña proteína era de menos de 1 en 10 elevado a la 67ª potencia. Además, dos conocidos científicos, Fred Hoyle y Chandra Wickramanayake, en el 81, calcularon las probabilidades de que la vida se formara por procesos naturales accidentales. Y encontraron que hay menos de una posibilidad en 10 elevado a la 40.000 potencia de que la vida pudiera haberse originado por ensayos al azar. ¿Y sabías también que la evolución contradice las leyes de la termodinámica, que son las leyes más fundamentales de la física? La primera ley de la termodinámica se conoce también como la ley de la conservación de la masa y la energía. Esta ley es considerada como la más importante y básica de todas las leyes de la física. El primer principio es la ley de conservación de la energía, que afirma que la energía no puede crearse ni destruirse. Esta ley establece que la suma total de toda la energía del universo permanece constante, pero que una forma de energía puede ser convertida en otra forma de energía. La forma, el tamaño, etc. pueden ser cambiados, pero la suma total de la masa no puede ser cambiada. La segunda ley establece que la cantidad total de energía útil se está reduciendo a un grado tal que ya la energía se está convirtiendo en energía inservible. Y lo más importante de todo, que esta transformación es irreversible o irrevocable. En el universo, la cantidad de energía disponible para ser usada se está agotando, lo que es igual a que la entropía está aumentando hasta un máximo. La primera indicación que la ciencia tuvo de que el universo se estaba poniendo viejo y de que se estaba gastando fue cuando esta segunda ley de la termodinámica fue formulada. El carbono 14, de la especulación a la verdad. El método de datación radiocarbónica fue primeramente propuesto y puesto a punto por William Libby, por el cual recibió un bien merecido premio Nobel en el año 1960. Efectuando innumerables mediciones sobre materia viviente de todas clases por todo el mundo, el Dr. Libby pudo demostrar que todas las células vivientes poseen la misma radiactividad específica a causa de la presencia de aproximadamente 767 átomos de carbono 14 por cada 1.000 millones de átomos de carbono 12. ¿Qué nos dice el carbono 14? La información que aquí será presentada está totalmente detallada en el estudio El tiempo, la vida y la historia a la luz de la datación radiocarbónica, escrito por Robert Whitelaw. Algunas conclusiones de los estudios científicos realizados
a 15.000 dataciones radiocarbónicas presentadas en el referido estudio, dicen que el radiocarbono apoya la idea bíblica de una creación reciente, aproximadamente 7.000 años de nuestra era. El radiocarbono apoya la aparición repentina y contemporánea de todas las formas de materia viviente en la creación. El hombre y los animales modernos, juntamente con la flora y la fauna extinguidas, todos ellos aparecen igualmente antiguos e igual de repentinamente. El radiocarbono apoya el origen de la raza humana a partir de unos pocos antecesores en la vecindad del Oriente Medio. El radiocarbono señala un cambio drástico poco después de la creación, a causa del cual hubo destrucción en el mundo vegetal y animal, pero sin efectos en la multiplicación de los hombres. El radiocarbono señala con claridad un cataclismo de extensión mundial que destruyó indiscriminadamente al hombre, a los animales y a los árboles, alrededor del año 4950 de nuestra era. Aún hay más. Hay por lo menos otros 5 problemas graves con la teoría de la evolución. Estos son: primero, no hay evidencias de que el caldo prebiótico haya existido. 2. No existen fósiles transitivos. 3. La repentina aparición de formas complejas de vida. 4. No está comprobado que la materia inerte pueda transformarse en material viviente mediante un proceso natural. Y 5. No existen mecanismos que se puedan aceptar como válidos. Puedes leer todos los pormenores del estudio, problemas científicos con la teoría de la evolución de las especies, en la página de internet www.antesdelfin.com/problemas de la evolución. ¿Se está usted preguntando por qué entonces la evolución se ha convertido en algo tan universalmente aceptado? ¿Y por qué hay tanta hostilidad contra la Biblia? ¿Tendrá algo que ver con su alma? Hemos hablado hasta ahora de la inmensidad del universo. ¿Y qué de las cosas pequeñas? ¿Habrá algo interesante de analizar? Veamos algunos ejemplos. La materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el universo. La materia es todo aquello que se forma a partir de átomos o moléculas. La materia es lo que forma las cosas que tocamos y vemos. La materia tiene volumen porque ocupa un lugar en el espacio. Además tiene masa, que es la cantidad de materia que posee un objeto y que se puede medir con una balanza. En el universo, la materia suele encontrarse en 3 estados diferentes de agregación: sólido, líquido y gaseoso. El átomo es la partícula estable más pequeña que compone la materia. El átomo está formado por un núcleo y una envoltura llamada electrones, y en el núcleo hay protones y neutrones. Si analizamos las dimensiones atómicas del átomo y las comparamos con un estadio de jugar béisbol, para efectos de comparación, si un átomo tuviese el tamaño de un estadio, el núcleo
sería del tamaño de una pelota o bola colocada en el centro, y los electrones como partículas de polvo agitadas por el viento alrededor de los asientos. Hablemos un poco del agua. El agua es una sustancia maravillosa y única. Es un compuesto formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cuánta agua hay sobre y dentro de la Tierra? ¿Te has imaginado? La respuesta es: el volumen total de agua del planeta equivale a 332 millones de millas cúbicas. Y una milla cúbica de agua equivale a más de 1 trillón de galones. El agua está distribuida en la Tierra, entre la que hay en los océanos, en aguas subterráneas, capas de hielos, glaciares, aguas marítimas interiores, en lagos, atmósfera, humedad, ríos. Ahora, una pregunta curiosa. ¿Sabes cuántas moléculas y átomos hay en una gota de agua? Según los cálculos, un mol de agua son 18 gramos. 18 gramos de agua contienen entonces 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Una gota de agua tiene 0.2 gramos, por tanto, haciendo el cálculo, nos da a nosotros un resultado de que en una gota de agua hay 6.900 trillones de moléculas. En una gota de agua, repito, hay 6.900 trillones de moléculas, equivalentes a 20.000 trillones de átomos. Póngale atención a esto. Es muy serio. Si para formar una gota de agua se necesitan 20.000 trillones de átomos, ¿cómo quieren que creamos que de algo más pequeño que un átomo se formó todo el universo? ¿Están usando la lógica y la razón? ¿O hay que creerlo por fe? ¿Cuántos átomos y moléculas habrán entonces en un vaso de agua? ¿En la piscina? ¿En el lago? Etcétera. He aquí algunas preguntas para los evolucionistas. ¿De dónde viene el espacio del universo? ¿De dónde viene la materia? ¿De dónde vienen las leyes del universo? Gravedad, inercia, etcétera. ¿Cómo pudo la materia organizarse en forma tan perfecta? ¿De dónde vino la energía que organizó toda la materia? La primera célula capaz de reproducirse sexualmente, ¿con quién se reprodujo? ¿Cuándo, cómo y por qué los reptiles cambiaron a aves? Sabemos que los pulmones, huesos, ojos, órganos reproductivos, corazón, métodos de locomoción, cubierta corporal, etc., son muy diferentes. ¿Cómo, cuándo y dónde el ser humano evolucionó sus 5 sentidos, sus emociones y sus sentimientos? ¿Cómo llegó a razonar, a pensar, a discernir, a hablar? ¿Qué evolucionó primero? ¿El DNA o el RNA que porta los mensajes del DNA a las distintas partes de una célula? ¿El sistema digestivo, la comida a ser digerida, el apetito, la habilidad de encontrar y comer los alimentos,
los jugos digestivos o la resistencia del estómago a dichos jugos. Los pulmones, la mucosa que los protege, la garganta o la perfecta mezcla de gases que respiran nuestros pulmones. Las plantas o los insectos que viven en ellas y las polinizan. ¿Qué fue primero, la abeja o la flor? Los huesos o los ligamentos o los tendones, el suministro sanguíneo, músculos para mover los huesos o el sistema nervioso. Hablemos de algo que es un milagro y un misterio a la vez. El ojo humano, que está compuesto de partes muy específicas. Y para que todo el ojo funcione, es un asunto de todo o nada. ¿Cómo pudo entonces haber evolucionado lenta y gradualmente por medio de los infinitesimales cambios propuestos por Darwin? ¿Es realmente posible que miles y miles de mutaciones necesarias hayan ocurrido simultáneamente de tal forma que, por ejemplo, el lente y la retina, que se necesitan mutuamente para poder funcionar, hayan evolucionado al mismo tiempo? Por increíble que sea el ojo, reflexionemos acerca del hecho de que tenemos dos ojos, no solo uno. Otro milagro biológico, la coagulación de la sangre. Un proceso relativamente sencillo y a la vez necesario para la vida humana y animal es la capacidad de sellar una herida con el fin de impedir que la víctima se desangre. Pero para que esto funcione, es necesaria la interacción de un sistema sumamente complejo de sustancias químicas. Si un solo elemento falta o no funciona correctamente, como por ejemplo en el caso del defecto sanguíneo llamado hemofilia, el sistema tampoco funcionará y fácilmente se puede producir la muerte. ¿Cómo pueden aparecer estas sustancias precisamente en el momento oportuno y en la proporción correcta? Y luego combinarse correctamente de tal forma que se produzca la coagulación y se evite la muerte. ¿Y qué decir de las uñas, las cejas, las pestañas, la composición de la sangre o la perfección de la saliva? ¿Por qué en la oreja hay un pequeño lóbulo? ¿Por qué tenemos 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies? ¿Cómo es que en todos los seres vivientes se dan también tan grandes e incontables maravillas? ¿Cómo podemos seguir negando que todas las cosas responden a un diseño? Analicemos algo que es muy pequeño y a la vez muy complejo: la célula. Toda célula proviene de otra célula. La célula contiene toda la información sobre la síntesis de su estructura y el control de su funcionamiento, y es capaz de transmitirla a sus descendientes, es decir, la célula es la unidad genética autónoma de los seres vivos. La célula es capaz de realizar todos los procesos necesarios para permanecer con vida. Es decir, la célula es la unidad fisiológica de los organismos. Las células
tienen la capacidad de realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. La proteína laminina es la proteína en forma de cruz que se encuentra en todas las células del ser humano y es la que da forma al cuerpo. El cuerpo humano contiene miles de millones de todo tipo de células, del cerebro, del sistema nervioso, del sistema muscular, del aparato digestivo y otros. Cada célula humana tiene un núcleo y dentro de cada núcleo hay 46 cromosomas. Cada cromosoma tiene una cadena de ADN que parece una escalera curva llamada hélice. Toda la información sobre el ser humano está escrita en los genes que integran los 23 pares de cromosomas responsables de la función específica de cada célula. ¿Crees que en verdad sucedió todo por pura casualidad? ¿Sabes qué dice la Biblia? Dios creó al hombre con la capacidad de razonar y entender, de aprender y juzgar, y lo hizo responsable de la administración de todos los bienes de la tierra. Génesis 1, 26 al 28. La Biblia también nos dice: Dios da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Primera de Corintios 15, del 38 al 39. Seamos buenos administradores. Dios espera que, como administrador de sus bienes, el hombre le sea fiel y no abuse de su privilegio. Respete el diseño de lo que está creado y no corrompa o altere la naturaleza de aquello que está bajo su dominio. ¿Estará el hombre cumpliendo? Alrededor del año 1500, una falsa convicción filosófica llevó a un hombre italiano llamado Nicolás Maquiavelo a declarar una frase que ha sido causante de grandes males en la sociedad. Él dijo: el fin justifica los medios. Hoy en día hay algunas personas inescrupulosas que, en nombre de la ciencia y con la excusa de buscar soluciones a grandes problemas de salud, han decidido violar la naturaleza de la creación de Dios. Veamos algunos casos. El genoma es el juego completo de instrucciones hereditarias para la construcción y mantenimiento de un organismo que pasa a la siguiente generación. El genoma humano. En el año 2003, los científicos finalizaron la secuencia del genoma humano. La importancia de conocer acabadamente el genoma es que todas las enfermedades tienen un componente genético, tanto las hereditarias como las resultantes de respuestas corporales al medio ambiente. Muchos otros genomas han sido ya secuenciados. Entre ellos están la gallina, el ratón y el chimpancé. Un artículo que salió en la revista Nature de diciembre del año 2002. ¿Sabía usted que el ADN del ratón se asemeja más al ser humano que el del chimpancé?
Las similitudes entre el hombre y el ratón son, desde el punto de vista genético, iguales en el 99%. Solo 300 genes humanos no están presentes en el roedor. Solo 300 genes del ratón no aparecen en nuestro genoma. Sin embargo, solo el 96% del ADN de los chimpancés es similar al de los humanos. Los datos publicados en la revista Nature nos dicen que el ADN del chimpancé difiere de nuestra información genética solo en un pequeño porcentaje, un 4%. Sin embargo, dice, esa cifra significa que lo que nos aleja de estos primates son 35 millones de bases diferentes, las letras que conforman la estructura de ADN y muchas variaciones cromosómicas. Según los expertos británicos, podría decirse que somos esencialmente ratones sin cola, aunque conservamos los genes que podrían hacer que desarrolláramos la cola. ¿Será que se le ocurrirá a alguien decir ahora que no descendemos del mono, sino del ratón? Uy. ¿Qué crees que los científicos están tratando de hacer ahora? Comenzaron la carrera para manipular el ADN. Una noticia. Científicos británicos pidieron permiso a las autoridades para crear un embrión fusionando células humanas con óvulos de vaca. Este es el procedimiento que los científicos usan para recrear un embrión fusionando células humanas con óvulos de vaca. Un gene humano responsable de producir una proteína deseada se aísla en un laboratorio. A un animal se da el tratamiento hormonal para producir una gran cantidad de embriones y los embriones se recogen del oviducto. Luego, el gene humano es insertado en el huevo fertilizado vía la microinyección. El ADN del pronúcleo se inyecta en el embrión fertilizado. Luego, el embrión transgénico se coloca en un sustituto anfitrión que dé a luz al animal transgénico. El descendiente resultante es entonces probado para el gene nuevo. Sobre la gallina. Los expertos han criado 500 gallinas ponedoras a partir de una especie común llamada Isa Brown, cuyo ADN manipularon con la introducción de genes humanos productores de proteínas. Los ratones también ya tienen algo del ser humano. Noticia. Los científicos implantan un cromosoma humano en ratones. En Londres, los científicos han trasplantado un cromosoma casi completamente humano en ratones, en un gran paso técnico y médico que podría aportar una nueva comprensión del síndrome de Down y otros trastornos. El ratón resultante tiene una copia del cromosoma humano 21. El tema de la clonación nos lleva más lejos. ¿Recuerdan a Dolly, la oveja clonada en el año 1996? Fue el primer animal clonado a partir del ADN derivado de una oveja adulta en vez de ser utilizado el ADN de un embrión. Para clonarla fueron necesarios 277 intentos para producir este nacimiento. Pues bien, ahora se busca poder clonar los seres humanos. Es solo cuestión de tiempo y dinero. Ya hemos visto que la evolución, que dice que de algo más pequeño que un átomo se formó todo lo que existe, no sirve para dar una razonable explicación
de la incontable variedad de fauna y flora, animales, aves, vegetales, mosquitos, flores, minerales, etc. Pero, ¿por qué tantas personas se aferran tenazmente a una creencia que tiene tantas deficiencias? ¿Por qué en las escuelas y universidades se enseña que la evolución es un hecho comprobado cuando esto es una terrible mentira? Ya que ninguna ciencia ha podido nunca verificar ninguna teoría evolucionista. La religión no está libre de culpa. Conviene notar que las primeras batallas entre los científicos y la Biblia se libraron debido a interpretaciones erróneas de la Biblia, no a lo que realmente dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en la década del año 1690, después de observar por un telescopio las lunas que giraban alrededor de Júpiter, el astrónomo italiano Galileo Galilei vio pruebas contundentes de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no a la inversa. Las autoridades eclesiásticas consideraban que esta idea era herética y amenazaron de muerte a Galileo si no se retractaba de ella. Finalmente lo hizo. También lo que el apóstol Pablo comentó acerca de los filósofos de su época también se aplica en nuestros días. Lo que dice Romanos 1 del 19 al 22 dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, el espíritu del anticristo, que está en el mundo desde los tiempos de los apóstoles del Señor, y que se opone a todo lo que se llama Dios y Cristo, ha tomado una gran ventaja de esa situación. Y con el poder del engaño que tiene, ha hecho ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Y está provocando que millones de personas no crean en Dios y se llamen ateos. Es que debemos comprender que la lucha que se libra por las almas de los seres humanos es espiritual. Como dice 2 de Corintios 10, del 3 al 5, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La teoría que llevó a Darwin a descartar la Biblia y rechazar la existencia de Dios en los salones de clase y en toda la sociedad, la teoría darwiniana ha sido aceptada tan ampliamente, más que todo, como un grito de protesta. Pero, como consecuencia, se ha hecho un gran daño moral y social, y ha tenido un efecto muy grande y terrible en millones de personas. Carlos Marx creía que Darwin le había dado las bases científicas para el comunismo. Más adelante,
Adolfo Hitler aplicó de hecho al género humano el concepto darwiniano de la supervivencia del más apto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis esterilizaron a más de 2 millones de personas y comenzaron a exterminar sistemáticamente a las que Hitler consideraba inferiores. Fue, según los nazis, una depuración genética para mejorar las razas. A propósito, ¿sabías que la evolución es la única filosofía que puede usarse para justificar la pornografía, el aborto, la eutanasia, el racismo, el nazismo, el humanismo, los desórdenes de conducta y otros grandes males en la sociedad? ¿Debiéramos hablar? ¿Quieres saber qué debes hacer? Primero, reconoce que tú también tendrás que comparecer ante el tribunal de Dios. La Biblia nos dice: anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 11:9. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:13 y 14. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:13 y 14. También dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. Dijo también: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Dice la Biblia también: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:1-2. Puedes hacer algo más. Conoce más de Dios y de su plan para tu vida. Enseña al niño en su camino, como dice Proverbios 22:6. Haz tu parte, lo posible. Verás cómo Dios hace la suya. Lo imposible. El origen del universo entra en el mundo de los dogmas de fe. Usemos las escuelas y universidades para enseñar ciencia y no dogmas. La ciencia pura es muy hermosa. Enseñémosla. Un deseo. Quiera Dios que en todas partes del mundo se levanten personas valientes que se atrevan a resistir creer el cuento de la evolución, para que todos algún día podamos unirnos a las voces que sin cesar declaran en el cielo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Al Rey de siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Dios que creó los cielos y la tierra te bendiga y te guarde. Amén, amén y amén. Su servidor, Julio Rodríguez. Ahora, si desea conocer más sobre este tema, adquiera el libro que escribí llamado El Paradigma o Cuento de la Evolución, disponible en español y en inglés en la página web www.amazon.com. Que Dios les bendiga.